¿Te gusta el vino? Sí. Sí, ¿mucho o poco? No, harto. ¿Harto? Sí. ¿Y la Sí. chicha? También. En Santiago no se hace chicha ni No, vino. no se hace chicha ni vino. Sí, sí hay viña. O había. No habían. La Consiño Macul. Ahora son puros condominios. Oh, verdad. ¿Cansado de ser adulto? ¿Pagar cuentas no es lo suyo? No se diga más. Vuelva a ser niño con nosotros y gratis. Así es, escuchó bien. Soy el Perrito Pochito y esto es ¿Por qué crecí tan rápido? El podcast. Muy pero muy buenos días, queridos amigos Pochitos. Hemos vuelto al horario de la mañana porque sabemos que nos echaron de menos. De hecho, mucha gente estaba así como, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay podcast? Pero podrían haber mandado un mensaje, haber preguntado, Sí. chiquillos, ¿también les pasó algo? Oye, en una de esas estábamos internados ahí por coronavirus. ¿Y nadie se enteró? Sí. De hecho, esta semana en nuestro edificio, chiquillos, encontraron a una persona adulta mayor Muy mayor. fallecida en nuestro condominio. Condominio, excuse o sea, Es un edificio en un nomás. edificio, sí. Lamentablemente falleció de un ataque cardíaco. No murió por coronavirus. No murió, claro, así como, hubiera sido mejor que hubiera muerto por coronavirus. No, lamentablemente falleció y era una persona que vivía sola. Pucha, fue una noticia que nos golpeó mucho porque no es la primera vez que pasa en nuestra comunidad. No, no es la primera persona que muere aquí en el edificio y Hay hay mucho mucho adulto mayor que vive Exacto. solo. Entonces, por suerte, eso sí, su hija la encontró como al día siguiente porque no le respondía a las llamadas y todo. Así que, chicos, el llamado es estén muy pendientes de sus familiares, de sus más cercanos. De sus adultos mayores. Por favor, de verdad, chiquillos. En este momento que estamos como pasando el peor momento de la pandemia, es sumamente importante que nos cuidemos entre todos, que estemos pendientes de verdad de nuestros seres queridos y para evitar tragedias o problemas de verdad como este, porque qué terrible de verdad, o sea, llegar a viejo y creo que la encontraron en el baño, pero bueno, ya, para cerrar un poco el tema y no partir tan negativo, chiquillos, hoy día tenemos un tema un poco chistoso, un poco esperanzador. Es esperanzador y chistoso y yo encuentro que aquí vamos a hacer una crítica. Absolutamente, o sea, aquí veo una crítica también a nuestras autoridades que tienen demasiado abandonados Un montón de proyectos. un montón de proyectos, ciertos temas que tienen que ver con desarrollo y con algo que la verdad ha hecho que el país se... ¿Cómo te diría ¿Polarice? yo? Polarice, exactamente. Porque si bien para el plebiscito que hubo acá en Chile nos dimos cuenta que el país no estaba tan polarizado como muchos pensaban, porque el apruebo ganó pero por paliza, si bien es cierto todos queremos cambiar este país, queremos un país nuevo, todos lo queremos de distinta manera y ahí hay una gran polarización y que no es un fenómeno solamente chileno, sino que tiene que ver con un fenómeno general de las grandes capitales en el mundo que también vivimos un poco cuando estuvimos viviendo en Japón y que tiene que ver con que las capitales se roban como la atención, los recursos, los talentos y en general todo. Entonces hoy día partiremos este podcast hablando de una frase que acá en Chile se dice mucho y que no puede ser más realidad que... Santiago no es Chile. Así es. De hecho hubo un programa que se llama así. ¿En serio? Le fue pésimo. ¿En la tele? Sí, en la tele, le fue muy mal. Hay muchos programas que dicen así como recorriendo Chile, Recomiendo Chile, lugares que hablan, bueno, ya hablaremos de eso a futuro. Pero esa frase tiene que ver con que muchas veces los santiaguinos, la gente capitalina, lo único que hace es mirarse el ombligo porque la televisión a la larga muestra lo que pasa en la capital. La gran mayoría de las noticias y las cosas que ocurren así como graves y todo y que le dan show y color pasan en la capital. Y un par de noticias que, sí, pasó algo aquí en tal región. Listo, chao, se acabó. Exactamente. Por eso tiene que ver con demasiados fenómenos sociales, tiene que ver con fenómenos de conectividad, con muchas razones, pero vamos a partir hablando un poco de realmente que esto no tiene que ver con solamente un problema chileno, sino que tiene que ver con un problema generalizado de las capitales alrededor del mundo. Desde nuestra experiencia, Nuestra poca experiencia. nuestra poca experiencia, es verdad, pero pudimos verlo reflejado en cómo de repente la gente de regiones, o sea, dígase fuera de Tokio, era muy resentido con los mismos tokiotas, o sea, y nosotros lo veíamos y era como se quejaban de las mismas cosas De que nosotros, que la gente de región acá en se queja Santiago. de los santiaguinos. Exactamente, exacto. sí. Como rígido. que andan todo el rato apurados, Sí. que lo quieren todo así como inmediatamente, Sí. que no saludan, que son súper Y que andan enojados. descorteses, que andan enojados, estresados. Que cualquier cosa les molesta. Claro, que no... Y son como prepotentes. Más encima, Sí. que no generan relaciones así como a largo plazo con sus vecinos. No estamos ni ahí con los vecinos. No, y la verdad,
No sé tú, porque tú naciste y te criaste acá en Santiago, pero... Full santiaguina, toda la vida. Toda la vida. No orgullosa. ¿No orgullosa? No, ¿quién es orgulloso de ser santiaguino? Los cuicos. O sea, Oye. yo de las cumbres de Huechuraba. ¿Huechuraba? No, de estos colegios cuando se hablan así como... Como que en su currículum tienen que incluir el colegio del El que nombre del salieron. colegio, sí. Claro, así como yo soy Oye, el Johnny del Cumbre, Cumbres. el Johnny del Everest, del Everest. El Everest. el Johnny del Huelén, de no sé qué cuestión, sí. Loco, el colegio quedó en el pasado. Es muy chistoso esa Supérenlo. cuestión. Eso es algo que yo siento que partió muy de Santiago, de pensar que mientras más arriba, más alto, ibas a llegar más lejos en la vida, y ahora se está replicando como a nivel de región con los proyectos inmobiliarios. Sí, es terrible. Así como en Rengo, de hecho, que Rengo ya igual está como en un cerro, pero los proyectos que están haciendo no están para el cerro para arriba. ¿Cachai? Están como a la entrada de Rengo y es como cumbres de Rengo. Loco, eso está como en el hoyo de Rengo. Sí, pues Rengo igual está como en una especie de pequeño valle, entonces... Como en un pequeño valle, claro. Y por ejemplo, te creo que si hicieran como casas papupetas, sería cumbres, ¿cachai? Claro. O Alto Rengo, porque para allá estaría lo alto. Altos de Rengo. Claro, o sea, ahí yo entiendo que alguien diga como, oh, vivo en Alto de Rengo. En lo alto, sí es verdad, está más arriba y se nota cuando Pero vamos en ¿por bicicleta. qué se más nota. arriba es mejor? ¿Por qué estará ese concepto? Porque somos arribistas, pues esa es la cultura. La cultura del santiaguino es como, mientras más arriba... más ¿Estés lejos, por sobre los demás? Claro, estar por sobre los demás y más lejos llegar. Y no solamente eso, sino que también tiene que ver con un fenómeno sociocultural que se ve acá en Santiago, que Coco Legrand, de hecho, en una de sus rutinas... Un humorista chileno, por si acaso, para la gente que sí. no es de Chile y nos escucha, pues Johnny. Exactamente, un humorista chileno, fue como el primer humorista en Chile, así como que le fue muy bien haciendo stand-up comedy antes de que el stand-up comedy fuera así como un género explotado acá en Chile. Y él habló de cómo la gente con dinero cada vez fue arrancando más hacia arriba. Sí. Pero no fue porque optaran como a una mejor vida, sino que de verdad arrancaron. Sí, eso fue lo que pasó. Porque llegaban los pobres y el pobre que ellos pensaban como que obtenía un poco mejor de ingreso y iba subiendo de escala social y todo el asunto. Y estos cada vez más arrancaban para arriba. Y el Coco Legrand hace una... Crítica social. No, una reflexión muy profunda y Ah. dice como, ¿de qué arrancan? Como tal vez arrancan de la vergüenza que les da su origen, de que todos a lo mejor en algún punto de la historia de Chile también fuimos pobres. Todos alguna vez tal vez partimos con una casita Servio. Es que ellos no parten con una casita serbia, No, pues Johnny. Entonces, o sea, yo creo que les da vergüenza que la gente de a poco vaya como igualándose. Claro. Y ser iguales a los de abajo. Esto es picante, oye. Bueno, pero no íbamos a hablar de los santiaguinos. Sí, pero muchos de los santiaguinos tiene que ver con esa suerte de arribismo que tiene que ver con problemas socioeconómicos, no solamente acá en Chile, sino también en Tokio, porque es verdad, ¿cachai? Los sueldos, por ejemplo, de incluso trabajos part-time, eran mucho más altos en Tokio que en Osaka, que era otra de las grandes capitales de Japón, por ejemplo. Y era una diferencia bastante grande, o sea, ahí te pagan 800 yenes la hora versus 1000 o 1100 yenes la hora. Oh, wow, qué gran diferencia. Gran diferencia, pero, y esto también pasa en Chile, la vida en región es más barata. Sí. En Osaka la vida era mucho más barata. No sé si tan barata, no sé si más, yo creo que más barata que en Tokio, pero tampoco tan barata, pues No, igual no es una tan. capital grande. Obviamente. Y si pensamos en las grandes capitales de Chile, igual no hay son hay tan algunas baratas, que son po. carísimas, como Antofagasta, por ejemplo. Sí, Concepción creo que tampoco es tan barato. No, para nada. Y qué más, Temuco tampoco es tan barato vivir para allá, pues, No, ¿cachai? pues en absoluto. De hecho, el precio de la vivienda ya está así exorbitante. Pero bueno, chicos. Bueno, hay mucho delivery, así que si de repente escuchan alguna moto, como siempre. Sí, pero ya saben que esto pasa, así que es parte del podcast, acostúmbrense. Claro, acostúmbrense. Y volviendo un poco al tema de los santiaguinos, al macro de lo que nos acontece hoy día, tal vez ellos también sean un poco responsables incluso del alza de precios de las viviendas en región. Porque en muchas capitales, por ejemplo, los precios se fueron así, pero a Y las ahora, nubes. sobre todo en pandemia, todo se disparó. Y en región, pues, Sí, po. región. Es donde los sueldos no llegan a los niveles como para poder costear una vivienda de Exactamente. esas características. Entonces, tal vez, claro, la gente que gana mejor sueldo acá en Santiago migró a región y de repente en región dijeron como, oye, pero si hay gente comprando, entonces estos pueden pagar. Pero tal vez no se dieron cuenta de el tema de...
a nivel regional, a nivel de la gente que vive en su región Pero propia. es que exactamente, yo creo que los ¿Proyectos negocios, inmobiliarios? los proyectos inmobiliarios no están pensando en la gente que vive dentro de la región, Puede ser. sino que están pensando en toda la gente que está ganando plata, que quiere arrancarse de Santiago y que va a empezar a invertir por allá. Entonces, estos tienen plata, que empiecen a pagar. Es verdad. Les Sí, es podemos verdad. cobrar libre mercado, güey, Giovanni. De hecho, es muy curioso. Por ejemplo, hablemos de un caso muy particular, Rancagua. Rancagua todavía... Rancagua existe. Sí, Rancagua existe. Turuntas. En un Turuntas. chiste. Manu el pasado, de hecho, nuestro querido invitado del primer capítulo de esta temporada que les vamos a dejar aquí, fue el primero, o sea, Fue el primer acercamiento de un rancagüino aquí en Claro. el podcast. existe. Él nos confirmó que Rancagua existe. Claro. Ay, ay. Pero... Es un chiste en todo caso. Sí, bueno, pero mi punto es que siendo una comuna que de verdad todavía es una comuna bastante pequeña y que en auto puedes llegar en 20 minutos a cualquier parte de Rancagua, empezaron ya a generarse proyectos inmobiliarios de departamentos, siendo que por ejemplo todavía tienen una gran cantidad de terrenos donde pueden construir casas y una gran cantidad de proyectos que son casas. Todavía. Todavía, pero ya empezaron a poblar el centro de edificios. Qué terrible. Pero es que piensa que la densidad poblacional, oye, que estamos aquí con términos profundos, grandes, graves, empieza a aumentar, pues, ¿cachai? La gente que se quiere ir a región y que quiere trabajar en región, a la larga va a preferir vivir en el centro de la ciudad, como pasa acá en Santiago, que tal vez comprarse una casa un poquito más alejado del centro. Pero ahí también van a empezar a llegar un montón de problemas que no están desarrollados, por ejemplo, en muchas comunas. O sea, Santiago es la única comuna de Chile, chicos. Y ¿La única región? No, la única región, perdón. Y ni siquiera completamente que tiene metro, dígase trenes internamente como para poder desplazarse de manera rápida dentro de la ciudad. El tren y de la Valpo capital. no cuenta. O sea, es que cuenta, pero es que son como 3 o 4 estaciones y ni siquiera te lleva como a las partes de la ciudad. Es como que bordea la ciudad solamente. Pero si tú quieres ir como lo que se llama el plano, ¿no? Sí. El plano de Valparaíso. Pero si tú quieres volver a tu casa, por ejemplo, a O en la el parte cerro. de comunas del cerro, estás frito. Sí. Tienes que tomar una micro, de esas micros de la muerte de Valparaíso. Así como agárrate por tu vida. Entonces va a pasar ese fenómeno probablemente en Rancagua. Lo estábamos conversando hace un par de semanas con la Fran, que probablemente en Rancagua ya vayan a necesitar, y sería hermoso que también lo tuvieran no solamente Rancagua, sino otras ciudades más grandes, Su propia líneas de metro. tren, exactamente, internas, O metro. subterráneo. Sí. ¿Por qué es bueno eso? Porque genera trabajo, porque genera progreso, genera comercio y sobre todo genera conectividad para mejorar la vida de las personas. Porque en Rancagua las micros no es como que vayan muy rápido, entonces los tiempos de traslado empobrecen la vida de las personas. Ya, pero ahí estáis pensando con mentalidad de santiaguino. De Sí. capitalista. ¿De capitalista o de capitalino? De capitalino. De No de capitalino. capitalista, porque de hecho siento que mientras más metro hay en una ciudad, más se descongestionan las calles de vehículos. Sí, puede Y ser. eso- Pero y el eso tema de genera una tener mejor calidad de vida. que movilizarse rápidamente para llegar a otro lado es demasiado de santiaguino. Ya, pero Porque es tal que- vez las micros no van tan apuradas y uno a la larga se adapta a eso, ¿cachai? Sí, pero el hecho que, de que no deja de ser penca, porque Obvio. si tenéis que llegar de un punto a otro y te vaya a demorar una hora, que perfectamente en metro podría tomarte 15 minutos, es como o menos. valor. Sí, pero no solamente eso, también pienso en los estudiantes, por ejemplo, los mismos padres que tienen que mandar a su hijo al colegio, en la facilidad que tenemos, por ejemplo, yo que tuve en región de poder irme caminando al liceo, ¿cachai? Ya. Toda mi educación, o sea, eso de partida es un ahorro para la familia y, por ejemplo, no es un ahorro que se le recargue a empresas, ¿cachai? Que muchas veces son empresas muy pequeñas de transporte público. O sea, muy rara vez hay transporte público como es el Transantiago acá en Santiago, replicado en región, son todas empresas privadas. La gran mayoría. En Rengo, por ejemplo, desde donde yo vengo, las micros no son públicas, son privadas. ¿Cachai? Y entonces como que se les recarga a ellos. ¿Tú crees que tengan no son entregar- públicas? No, no son públicas, lo sé. ¿Cómo van a ser privadas? Son ¿Cómo va a ser un privadas. servicio privado que ande circulando por la ciudad y que cualquier persona lo pueda tomar? O sea, sí, son privadas, de verdad. Si conozco a los dueños. Pero si ya, pero las empresas privadas igual están como concesionadas al Estado. Probablemente Y estén probablemente concesionadas. el municipio igual las compre, les pague algo para que puedan circular Y para que por puedan ejemplo, movilizar a tengan su propia tarifa gente, po. escolar y todo el Exactamente. asunto, exacto. Pero de todas formas no son Pero si un yo ni servicio en eficiente. Chile no vamos a hablar de cosas
del Estado así como propiamente tal, porque no existe, todo Sí, es privado. Hasta el básicamente. Transantiago es privado. En su ¿Cachai? gran O mayoría. está, como se dice, concesionado, o está Concesionado. como administrado por una empresa privada, pero como que el gobierno la controla, la vigila o le paga una parte, una cosa así, ¿cachai? Sí, es verdad. No hay nada que sea propio de Chile en Mm, Chile. Ni siquiera el tal cual. cobre. Bueno, volvamos un poco a nuestro tema central de Santiago de Chile. Porque ya nos desviamos un poquito. Pero básicamente este tema también nació porque, llevado el fenómeno de lo que fue la pandemia. De lo que fue, Johnny. Tú siempre hablas de la pandemia como si hubiera pasado. Y estamos Sí, en de el lo que peor es. momento de la Sí, pandemia. estamos en el peor momento, es verdad. Pero hubo un fenómeno que se empezó a dar en los primeros meses y sobre todo en el año pasado, y que fue un fenómeno que reportaron los diarios, que reportó la prensa. ¿Ya? ¿Y cuál sería ese, mi querida No Francisca? sé de qué estás hablando. Que los santiaguinos se dieron cuenta de que no necesitaban necesariamente estar viviendo, bueno, que ahora no estaba la necesidad de ir De ir al trabajo. al trabajo, sino que se fueron a región y que maravillosamente la vida en región Les cambió la vida. les cambió la vida porque el aire era más limpio, la vida era más barata, las cosas Era eran todo mucho más más tranquilo. baratas, más tranquilo, menos delincuencia. Y podían seguir trabajando. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice eso a medida de si analizamos un poco cómo es la vida en la capital? Desde caos. tu punto de vista. Bueno, un La caos. vida en la capital es un caos. O sea, podríamos partir hablando de partida de la demografía, o sea, la cantidad de gente que hay en la capital, sumado a la cantidad de inmigrantes que tuvimos en el último tiempo, sumado a una cantidad gigante y que pasa año a año de estudiantes que se vienen a Santiago de región y que se quedan trabajando muchas veces en Santiago y que no vuelven a sus regiones. Exactamente. Ha provocado que la capital ya colapse en todo nivel, o sea, el O metro... sea, antes de la pandemia el metro colapsaba, pero brígidamente en las mañanas. Mm. Porque diariamente se movilizaban unos 3 millones de personas en el metro. 3 millones solo en el metro. Y estamos hablando de que la densidad poblacional en Santiago aumentó en unos 10 años de unos 4 millones, 3 millones de los que éramos a unos 10. Más o Estamos menos. como más o menos por ahí. Sí, Alguien es decía verdad. 7 millones, pero yo creo que somos más. Y de Es hecho, muy probable. la cantidad de inmigrantes que han llegado a Santiago tampoco es tanta. Nosotros los vemos mucho porque hay mucho concentrado en el centro de Santiago, Mm. que es la comuna justo donde vivimos. Pero no es como que haya demasiada población de extranjeros viviendo. No, pero sí, tampoco. piensa que todos los extranjeros que llegan a vivir acá, primero necesitan buscar trabajo. ¿Dónde encuentran trabajo más rápidamente? En una capital en una grande. capital, es verdad. Y si no les va bien, ahí migran a región. Que de hecho igual se está dando el fenómeno de que en región están llegando muchos inmigrantes. Tal No cual. tantos como en Santiago. Mm. Pero eso somos mucha gente. Entonces es una locura. Y no es una locura solamente en el metro, sino que es cosa de verlo en las calles cuando había que ir a la pega y mucha gente se va en auto, Mm. porque en auto era más seguro por el tema de la pandemia. Y ahora se está dando otro fenómeno que es el tema de las bicicletas. Que ahora todo el mundo quiere andar en bicicleta porque es más sano, es más económico. Por suerte hay infraestructura en Santiago, pero también están colapsando las ciclovías y es cuático porque tanto los automovilistas como los ciclistas no se saben bien las leyes del tránsito y no se respetan entre sí. Entonces es un caos, Santiago, es un caos. Eso, ese me aporte. Lo dije, Santiago es un caos. Sí, lo que pasa es que Santiago es una ciudad que se hizo como de manera improvisada, diría yo. Uy, desde tiempos de Pedro de Valdivia, Desde pues. tiempo así como, oye, pero la ciudad está en un hoyo, quedará filete. Sí, para los que no sepan, Santiago es un valle rodeado por muchos cerros donde se junta la contaminación. Ese es el punto. Y apenas llueve. El aire contaminado no logra salir de Santiago. Sí, me acuerdo que hubo un tiempo que hubo como una discusión de que querían botar un par de cerros para que Sí. la contaminación saliera. No sé qué estaba pasando por su cabeza, pero yo creo que eso no es muy buena idea como para el ecosistema. O sea, yo creo que plantear la capital de un país en este valle fue una pésima idea. Ya, pero ya está aquí, ya no Partida la de podemos eso. mover. Claro, por otro lado, llueve acá en Santiago, como no es una ciudad que está acostumbrada, se inunda entera la cuestión. Entera. Y ya estamos acostumbrados a eso, pero se inunda entera. Y aquí pasa un fenómeno muy chistoso porque acá no llueve mucho comparado cuando con el llueve sur es de patético. Chile. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que los de región se burlan de los santiaguinos porque cuando acá llueve nosotros nos maravillamos como ¡ah, qué rica la lluvia, qué o nos bacán inundamos todo! entero. Pero se inundaron las calles, qué atroz. Mientras los de región están ahí con su paraguas todos los días ahí saliendo a como ya... Con granizo, con tormenta.
como todos unos vikingos frente a la lluvia. Ya, y acá pero Santiaguino. piensa que la prensa y la tele también victimiza a los santiaguinos, como pobres santiaguinos que se quedan sin salir de sus casas porque se negaron a las calles. Ya, pero por ejemplo, loco. ahí también tiene que ver Los mucho odio. con el pésimo desarrollo del alcantarillado que hubo acá en Santiago. Porque, por ejemplo, lo comparamos con un estudio y de hecho con muchos videos de YouTube que son maravillosos que te cuentan sobre cómo funciona el sistema de drenaje de aguas en Tokio, por ejemplo. Ya, pero Cuando es que allá vienen los llueve tifones, sí, pues allá muchísimo. llueve muchísimo, pero esto es un sistema de drenaje que viene así, pero de antañísimo. Pero es que aprendieron de sus errores también, pues Johnny, porque Ya, pero acá, lo pasaron pésimo. acá venimos pasando lo pésimo hace cuántos años y Ya, todavía pero es que- nadie ha hecho nada. Pero es que piensa que este es un país que tiene más de 200 años recién. po. Recién, exacto. Ya, pues a los japoneses les toma más de 2000. Ni tanto. ¿Tú creí? No, porque de hecho el desarrollo como ciudad, el desarrollo moderno les empezó a llegar como en el 1600. Ya, pero igual, pues ya llevan 400 años Ya, por lo menos. pero a modo de empezar a edificar con concreto, a pavimentar calle, eso fue en los últimos 200 años. Y más encima después de la Guerra Mundial. Mijita, Bueno, tal vez Japón nos hace estaba falta en una el guerra suelo. mundial aquí y que llegue una potencia mundial a ayudarnos. po. No tiene Nadie que lo va ver a con hacer. eso. Somos un país de explotación, Johnny. A nadie le interesa arreglar Chile. Bueno, eso, Que Chile siga produciendo eso ya es nomás. un fenómeno, lamentablemente un problema chileno. Pero bueno, ahí tenemos otra diferencia, pues en el sentido de cómo estamos tan bien preparados para ciertas cosas y tan mal preparados para otras, en el sentido de que los santiaguinos tienen demasiadas comodidades. Pero oye, Con llenísimo de respecto al comodidad. mismo O sea, tema de la lluvia, por ejemplo. ¿Pero por qué comodidades? En el sentido de que tenéis micro a cada rato, tenéis una buena conectividad para el... Ya, pero yo invito a cualquier persona de región que se venga a meter aquí en medio de una tormenta con lluvia y que se suba un Transantiago. Ya, pero... A ver si lo va a pasar bien. ¿Hay se cachado va- cómo se van llenan a de agua? perder, se van a perder, ¿Hay cachado sí. cómo se llenan de agua esas Sí, cuestiones? brígido. Porque son tan bajas las micros y Mm. las puertas están tan mal diseñadas como que llegan y se abren que se llenan de agua. Se llenan de Sí. agua. Entonces han mostrado a la gente ahí como haciéndole quita a la poza de agua. Es patético. O la gente que cruzaba a las personas en triciclo, ¿te acuerdas? Oye, pero es que Eso, a mí, eso es muy de región también. a mí varias veces me tocó tener que meter la pata en el agua para poder cruzar una calle, pues ¿En Johnny. serio? Sí. Yo- Cuando tenía que yo ir al colegio. desarrollé una táctica ahí de salto. Es que a veces no había salto cómo. largo. No había como, estaban todas las esquinas ahí inundadas y era como, Mm. ya, hay que hacerlo nomás. Habrá que darle, ¿no? Habrá que darle. Es verdad. Pero bueno, de hecho, Chile está pasando hoy en día por una crisis hídrica y no está lloviendo de la manera en que debió haber llovido antes. Igual tiene mucho que ver con el cambio climático. Tiene mucho que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con la apropiación de las aguas en Chile. Sí, eso es otra cosa. Porque recordemos que Chile es uno de los pocos países, y si no el único, de verdad. Hay muchos estudios que dicen que es el único país del mundo que tiene las aguas privadas, Creo que sí. pero no lo sabemos a ciencia cierta. De momento vamos a jugar con que de verdad Vamos a decir que Chile tiene Chile las aguas tiene privadas y la es el agua- único país. Exactamente, donde gente puede comprar un terreno Y que te dan el atraviesa un derecho río de agua. y tienes derecho de agua a perpetuidad. Y no más es chiste, encima. ¿eh? Yo he leído en el diario cuando venden como ciertos terrenos y los Sí. rematan como con derecho de agua. Y eso te da como a no sé cuántos litros de agua por día, por Sí. segundo. Y es como, ¿what? Pero si es un río que va fluyendo, ¿cómo yo de ese río voy a sacar esa Bueno, cantidad de agua? Eso ha pasado mucho en el sur, que mucha Brígido. gente ha cortado los torrentes, empresas han cortado los torrentes. Muchos agricultores se han quedado sin Sí, agua. y el agua no está exactamente llegando a las zonas de agricultura. Y no hay ciclo del agua. Es Una cosa que el nos punto. enseñaron en primero ciencias básico, en naturales. ciencias naturales. El ciclo del agua. ¿Y qué pasa si no hay ciclo del agua? No llueve. No llueve. No llueve, y si no llueve, se seca todo. Y así, es un ciclo sin fin. Entonces necesitamos que. ¿Qué podemos decir? Suelten los ríos. Suelten los ríos. No es Lo sequía, dijimos es ya. saqueo. Es verdad, chiquillos, pero le deseo mucha gente. Bueno, de hecho, una de las cosas que apoyó esta iniciativa fue el hecho de que ahora tenemos tecnología de drones, por ejemplo, Como para desapiar. para ir a saber por qué no está llegando el agua. Sí, bueno, y la misma tecnología, por los celulares, los smartphones, poder dejar llegar y registros. grabar Sí. y difundirlo Sí. en redes sociales. O sea, es incontable el número de registros que rondan en redes sociales donde personas se han dado cuenta así como, miren cómo nos roban el agua. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando llegó el estallido social en Chile, la gente empezó también a reclamar por el agua y soltaron los ríos. Milagrosamente, de un día para otro, los ríos, los cauces Los ríos volvieron a llenarse. y era como, El mismo Mapocho, milagro, sí, fue un aleluya. milagro. Pero se terminó el estallido social y aquí estamos. Y aquí estamos sin agua de nuevo. En la Entonces, pandemia.
Pero como estamos en pandemia, como que hay ciertas cosas que no notamos, entonces como Claro, porque ya usted que anda haciendo acá en el río parte sanitario y hay muchas cosas que lamentablemente nuestro nivel de corrupción de país ha permitido y que lamentablemente nuevamente por la regionalización, dígase por ignorar a las regiones y estar tan pendiente de Santiago, se han producido un montón de situaciones extrañas, sobre todo en la Araucanía en Chile. Y hay que es decirlo. muy sospechoso. Es muy sospechoso todo lo que está pasando. O sea, desde el caso de Tomás. O sea, yo creo que hay un montón de información en internet que tampoco nos hemos dedicado a investigar ni nada por salud mental. Porque ya por todo lo que está pasando, Johnny, yo creo que llenarnos como de angustias de otras cosas Claro. es como, por el momento no puedo. Sí, porque Pero lo que pasó con este niño va a que llegar el desapareció. momento. Sí, no, lo que pasa con los camioneros, lo que pasa con el conflicto mapuche. Un montón de Lo que problemas pasa con los internos sociales que tiene Chile, sí. Que pero- con la tecnología que hay hoy en día no se puedan resolver, a mí me parece muy sospechoso. Muy extraño. Muy Y- extraño, pero yo creo que falta de interés realmente. Porque como los santiaguinos estamos tan preocupados de los portonazos, de. Pero sí es lo único que te muestran en la tele. Exacto, y la gente está como tan asustada de que puedes salir a la esquina y te van a asaltar. Es que es muy probable. Es probable. Hace poco mostraron aquí en nuestra calle, muy cerca, Sí, de cómo hecho. le rompían las motos a los delivery. Ya, pero eso no hace que yo, por ejemplo, no saque a Pochito a la calle a hacer sus necesidades y no. O salgamos con miedo. Exactamente. Pero es que ¿sabéis qué? Pero Siento llevamos que- más de un año y medio saliendo, por ejemplo, Sí. y no nos han asaltado. Pero que no nos hayan asaltado no significa que no pase, Johnny, Ya, que no pero- sea peligroso. pero Yo no siempre voy significa- súper alerta. Insisto, no significa que también le metan el miedo a la gente de que piensen que si va a salir les va a pasar. Es que lo están haciendo. Ese es Y el yo lo he punto. visto reflejado en nuestras mamás. Nuestras Claro. mamás que ahora son de región. Pues oye, tu mamá que vive en la Están sexta preocupadas región de y la mía nosotros. que vive en la quinta, están súper preocupadas porque lo único que muestra la tele es delincuencia. Y yo le digo, mamá, sí, hay problemas, es peligroso, pero eso no significa que yo vaya a dejar de salir. Porque hay que hacerlo, porque yo necesito sacar a pasear a mi perro, tengo que ir a comprar mis cosas, Mm. tengo que ir al doctor. Claro, hay que Y estar ser- alerta, exactamente, hay que estar pero alerta. no hay que estar con miedo. Pero es penca eso de la tele que muestre como toda la agresividad, toda la violencia, todas las cosas peligrosas que están pasando en Santiago y piensen los de región que Santiago es un lugar pésimo para vivir, que sí lo es. Pero tampoco tanto. Tiene sus cosas buenas. Lamentablemente ahora en pandemia Se han potenciado esas se ha cuestiones. potenciado el hecho, es que perdimos todo lo bueno de Santiago. Sí. Entonces nos quedó todo lo malo solamente. Es lo único que, claro, queda solo lo malo y que es lo que podemos ver. ¿Y qué es lo bueno de Santiago? Los trabajos presenciales, la conectividad. Entonces, como ahora no podemos salir, el metro nos vale B a nosotros, pero hay mucha gente que todavía, sobre Lo todo está los usando. trabajos esenciales, Y que de lo está hecho, cuando usando. abrieron las líneas nuevas, estábamos igual súper agradecidos porque descongestionaron Sí. un montón de otras líneas. Y nos podía llevar a algunas partes que nosotros, por lo general, queríamos ir. Por ejemplo, cuando tus tatas vivían en Ñuñoa, la única forma de llegar que Era teníamos con micro. era con micro. Después O estaba en el auto. metro. Y ahora hay metro. Y ahora no viven acá. Y ahora, Y ahora se fueron no a importa región. nada. Pero bueno, insisto, ¿qué otras cosas? Teníamos museos, temas culturales. Un montón de actividades. Exacto. Digamos las cosas como son. La gente que viene a Santiago viene generalmente por actividades que se realizan. Claro, conciertos, conciertos. exposiciones, eventos masivos, que la Comic Con, que el Anime Expo, que todas estas cuestiones Y que todas las hacemos cosas, aquí. por ejemplo, que tenía Los Estación eventos de Mapocho, ilustración, claro, Espacio están como Riesgo. todos estos espacios de eventos masivos grandes, el están Movistar en Arena. Santiago. Sí. Están en Santiago. Es muy poco probable que realicen un concierto grande de alguna banda importante en una región que no sea Santiago. Pero debería empezar a darse. Debería empezar a darse, sí. No, tal vez no con bandas internacionales, porque las bandas internacionales siempre van a las capitales, pero deberíamos tener una infraestructura que nos permita que muchos más jóvenes, por ejemplo, puedan vivir del arte, que tengan como teatros bonitos donde presentarse, bandas locales, por ejemplo, cosa que no se da en todas las ciudades, y sobre todo con buena infraestructura. Cosa que sí veíamos en Japón, por ejemplo, que habían gimnasios, que había... Es que en Japón hay eventos muchas de- grandes capitales, ¿cachai? Acá en Santiago tenemos una sola y unas cuantadas con los dedos, que es como Conce, Temuco, Antofagasta, La Serena, La Serena. poquito por ahí. Claro. ¿Cachai? Que son como las grandes capitales que hay en Chile. Pero más allá de eso, no se pueden comparar con las capitales grandes que hay en Japón, pues Yoni, ¿cachai? Claro. Sendai, Osaka, Tokio, todas esas cuestiones grandes. Pero es que claro, No podí. y más encima en Japón está todo conectado por tren, insisto. Hace poco salió un video que tú lo viste, de hecho, ¿no? Sí, un chico que se fue desde Tokio a Osaka en un viaje de 10 horas, pero solo en trenes locales. ¿Y cuánto gastó? Como 2.000, 3.000 yenes, que vienen a ser unas 20 lucas.
Claro, no, más. menos. Pues Y menos, 2000 contando yenes. también la plata que gastó en comida, ¿cachai? Claro. Como claro. que todo el viaje le salió muy barato. Y si lo hubiera hecho en tren bala, él llegaba en 4 horas, pero le hubiera salido el 8 triple. veces. No, mucho más. ¿8 veces? Un Sí, como 8 veces. Por ahí, sí, por pues ahí. el Shinkansen es El súper tren caro. vale súper caro. Mm, Pero eso falta también en Chile, conectividad. Y de eso queríamos hablar también con el Johnny. sí, de ¿Qué eso. quieres contarnos tú sobre la conectividad en Chile? Es como la hongo. Es como la hongo, Es como la hongo. como el Es como el champiñón, hongo. Es como el champiñón. como la amanita, ¿cómo se dice? Muscaria. Muscaria, claro, Muscaria. como el hongo venenoso. No, es venenoso. El otro día averigué que Ah, es alucinógeno, ¿verdad? Bueno, de hecho, de ahí viene el hongo de Super Mario, po. Ah, me imagino. Sí, pues sí, de Sí, hecho, pues sí. ese es el chiste, que se supone que Super Mario se lo come y él siente que está más grande. Es como Ah. un chiste interno para los que realmente conocen como el tema del De hongo lo- de de los Mario, hongos. de la manita muscaria. De hecho, lo mencionaban también en esta serie de anime que nos encanta, Doctor Stone. Ah, En el ¿sí? primer capítulo, cuando Senku manda Ay, a su amigo a vimos buscar hace hongo. mucho rato ese capítulo. Sí, pero yo lo reví hace poco. Cuando manda a su amigo a buscar hongo, él llega con hongo y le dice como, oye, pero si esto parece sacado de Super Mario, es alucinógeno, no deberíamos comerlo. Y creo que se lo comen después. De hecho, creo también, si mal no recuerdo, no eran hongo, eran frutas podridas en esta película El Gran Dinosaurio. Ay, Cuando el sí, niño y el dinosaurio se comen se una pegaban ahí la unos volada, viajes. interespaciales. Épico. Oh, qué manera de reír en esa película. Bueno, pero la conectividad en Chile es muy como el mala, hongo. es como el hongo. Por varias razones, chiquillos, y aquí vamos a entrar a un problema que tiene que ver como problema país y que debería solucionarse a futuro. Y es que de partida las carreteras, por ejemplo, si tienes auto, las carreteras públicas son escasísimas. O sea, no hay carreteras públicas, son caminos interiores solamente. Entonces, para poder ir por carretera tenéis que pagar peajes. Y son peajes de verdad carísimos. Pero eso pasa en todo. Yo no sé si en todos los países. No, pero si lo comparas, por ejemplo, con los peajes más caros de Japón, y lo puedes googlear, y yo lo googleé, ¿En serio? el peaje más caro de Japón son 400 yenes. Pero aquí decía que era muy caro andar en auto en las autopistas. Era caro en algunas autopistas, sobre todo en Tokio, porque ahí te cobraban por sector, Como los tag. como los TAG, exactamente, pero a nivel de peaje. En Chile tenemos peajes que bordean los $10, así, Más. y más incluso. En cambio, por ejemplo, en Y no Japón... es uno. De aquí al sur te encontré No, como 5. olvídate, terrible. Bueno, ya, eso es un problema. El otro problema es que para poder moverte dentro de Chile, hace muchos años, hace no tantos años, de hecho, la única manera era tomar un bus. Y esos buses muchas veces no eran ni siquiera fiscalizados, muchos no contaban con los Con medidas de requisitos seguridad. mínimos. O sea, muchas veces a nosotros nos pasó que tomábamos un bus y ni siquiera tenía cinturón de seguridad la cuestión. Es que hace poco se implementó esa cuestión del cinturón de seguridad, po. De que era obligatorio. De que era obligatorio, sí. Mm. Hace muy poco. Y son incontados los accidentes en buses que han habido, buses que quedan en Panamá encima, que de Sí. repente vaya a mitad del trayecto y que hay botado, literalmente que hay botado en la carretera, no te dan una solución. Ahí nuevamente nuestro CERNAC está muy debilitado, entonces no pueden hacer nada por ti. Entonces se genera esta sensación de inseguridad de que si de verdad quieres recorrer tu país, es una lotería, así es como, oh, por favor, quiero llegar bien. O sea, si utilizas un sistema, el servicio de buses. El servicio de buses. Porque lamentablemente, de un tiempo a esta parte, creo que en el 2008 fue cuando se debilitó el sistema de trenes en Chile y perdimos el tren que llegaba hasta el sur. O sea, había un tren que antes salía desde Santiago hasta Chillán, si mal no recuerdo, que se llamaba el Terra Sur, que era un servicio expreso que pasaba y todo el asunto. Pero también había un servicio que paraba en distintas comunas. Yo crecí con tren a Santiago y a Rancagua. Muchas veces vine a Santiago en tren y era bacán porque punto 1 era muy seguro, punto 2 era barato, era súper barato en ese tiempo. Y era una forma de programar tu viaje, pero era mucho más rápido que andar en bus y era mucho más seguro. Yo aún lo encuentro barato. Me acuerdo que el año pasado tenía Mm. que ir a buscarte y la única manera de llegar a Rancagua era en bus o en tren. Y hay un tren que llega hasta Rancagua y valía 2.400 pesos. Versus el pasaje de bus, que claro, se demora 1 hora y media, 1 hora, a veces menos. Un Pero me poco salía más. el doble. Mm, El doble y estamos acá al lado, ¿cachai? exactamente. Entonces Mm. sí, el tren era una muy buena opción. Al final no fui, pero no era una mala opción. Mm.
monetaria. Bueno, y pasó también que nuestras carreteras chilenas, más encima como no están bien implementadas, están tomadas por los sistemas de transporte y entrega que son los camioneros. Y particularmente el año pasado O sea, estás fue hablando del sistema de abastecimiento de Chile. de abastecimiento de chileno, exactamente. Sí, porque no es como que tomemos un camión para ir al sur. Claro, te imaginas. De manera ¿Te cachai? ilegal ahí. Pero bueno, el año pasado hubo una protesta de camiones por una situación bastante también extraña y compleja que se da en el sur de Chile y que, insisto nuevamente, pasan cosas muy extrañas cuando la gente no tiene la conectividad para poder ir y verlo uno mismo. En el sentido de como, ¿no? ¿Qué estará pasando? Bueno, los camioneros se quejaban de que muchos terroristas les roban las cargas, les queman los camiones. Y empezaron a protestar el año pasado. Sí. Se tomaron las carreteras, de que querían más seguridad y todo el asunto, pero hubo toda una situación bastante sospechosa porque en vez de pedir más seguridad, cualquier cosa, estaban pidiendo que se aprobara un plan exclusivo del gobierno para militarizar la zona sur del país y no por Que es donde está el requisitos conflicto. propios. Curiosamente, más encima, después de que hay muchos antecedentes de aseguradoras que han demostrado que son los mismos camioneros quienes queman sus propios camiones para cobrar los seguros. Entonces hay toda una situación muy sospechosa ahí. Y aparte... Es muy turbio. Es muy turbio. Tienen tomadas las carreteras más encima. Y aparte tienen un beneficio estatal de petróleo rebajado. O sea, ¿verdad? mientras nosotros estamos pagando ahí la benzina, el petróleo... Y que no es barata. Es carísima acá en Chile. Ellos más encima la pagan a menor costo. Hay muchos camioneros que de verdad son súper irresponsables. Han producido una cantidad de accidentes, pero incontables a lo largo de la historia de los años que llevan transportando en Chile. Entonces es súper necesario tener un sistema de transporte de producto y de abastecimiento Pero más a través masivo. de trenes. Más masivo, porque igual existen los trenes de carga, que son los que pasan casi siempre por la casa de tus papás. Sí, ¿Cachai? pero necesitamos, Pero no es suficiente. pero es que la línea está abastecida por un tramo muy pequeño, muy menor. Entonces necesitamos de verdad reconectar Chile y reconectar las líneas que Es antes que yo creo que no estaban quieren listas. hacerlo, pero porque se les acaba el negocio, pues Johnny. De El negocio una del forma. petróleo, el negocio de los camiones, todo eso es negocio, todo es negocio. Todo es negocio, pero eso ha llevado al empobrecimiento y a la... ¿Cómo se diría? Como dejar de lado a las regiones a nivel de educación. Por ejemplo, muchos profesores tal vez que son muy buenos podrían viajar a trabajar a la región si tuvieran la conectividad necesaria, por ejemplo. La misma gente que tiene que emigrar, por ejemplo, para estudiar en Santiago. Yo mismo, ¿cachai? Que yo vivía a 2 horas de Santiago en bus, pero tal vez si tuviéramos un tren bala, ese lapsus podría haber sido hasta 40, 30 minutos incluso, y básicamente podría haber sido muy factible viajar todos los días a mi casa. ¿Lo hubieras hecho? Sí, yo creo que lo hubiera hecho si tuviera la posibilidad, porque es un ahorro gigante si consideras que no estás pagando un arriendo. Po. Sí, po. Es mucho más Ir y volver barato. a tu casa. ¿Cómo se diría? Amplía las posibilidades de la familia de sus hijos de poder estudiar, pues, de enviarlos a un buen colegio, a una buena universidad. No solamente eso, también venir a una buena clínica, a un buen doctor, porque también pasa que todos los grandes doctores, como se ve así, los doctores más famosos, los buenos doctores y los buenos insumos médicos, atención la de salud. tecnología, la atención de salud se queda en la capital. Entonces... Claro, la gran y en las mayoría de los capitales. tratamientos que son como específicos se realizan en la capital. Entonces mucha gente que tiene que hacerse o diálisis o quimioterapia o cosas como mucho más complejas, claro, tienen que sí o sí venirse a región. O venirse como a vivir cerca de la capital. Exactamente. No es menor, por ejemplo, que algo tan emblemático, pero tan corrupto también, lo voy a decir, como la Teletón, por ejemplo, haya nacido solamente en Santiago. Pero igual hay otras sedes de la Teletón en otro. Después fueron abriendo sedes, pero la Teletón partió por muchos años Pero la solamente en Teletón no Santiago. es una fundación chilena, Johnny. No. No, es una fundación mundial. También se hacía la Teletón en Japón. ¿En serio? Sí. Oh, con Es el una mismo cuestión logo y chilena. toda la Creo que con cuestión. el mismo logo y toda la cuestión, sí. Oh, estoy anonadado. Pero igual la Teletón supone que es como una fundación privada, entonces ahí ya no sé qué... Bueno, pero algo de tal vez de lo que debería hacerse cargo el Estado, nuevamente lo toman privados. Y ahí el problema generalizado
de lo que pasa en Chile, y es que la gente de Vamos a región... averiguar, después la estamos embarrando. No, pero aquí tengo una No, conclusión sobre lo que de la bien- Teletón. ya, pero tengo una conclusión que es bastante certera, y es que las regiones han estado básicamente derivadas a la buena voluntad de los privados, a que les pavimenten las calles, a que les construyan clínicas y a básicamente que lleven el desarrollo a las ciudades, porque el gobierno y en general los gobiernos, no vamos a hablar solamente del gobierno en Santiago, pero el gobierno en Santiago ha estado enfocado en Santiago, no se han preocupado de desarrollar las regiones, de unirlas, y ahí empiezan esos sentimientos de los santiaguinos, los de región, los de no sé qué, los del norte, los del sur. Estamos demasiado separados, porque más encima Chile Pero es es que un país tampoco estamos largo. conectados, po. A eso voy, necesitamos conectar el país. Por suerte, este año, en octubre se supone, va a volver el tren a muchas comunas del plano sur hasta creo que Chillán. ¿En serio? Entonces, el tren está anunciado para volver a Rengo, mi querido Rengo va a volver a tener ¿Pero tren. qué línea de tren? ¿Es una línea de trenes pequeña o es un tren así como grande que va a pasar por Es un- varias regiones? Es como lo que podríamos decir nosotros que es un tren local. Van a haber dos servicios, un tren local y un tren express. El tren express no va a parar en Rengo, Obvio. ¿cachai? Pero por ejemplo puedes ir a Rancagua y tomar ya directamente desde Rancagua hacia allá, o bajar hasta, no sé, Talca creo, y tomar desde Talca hacia el sur. Claro. Pero por último vamos a volver a tener una estación de tren Por último van a funcional. volver a tener otra opción de movilización. tal cual. Porque Rengo solo depende de si tienes auto puedes viajar o si tomas Las una micros, micro. o si las vas a la galgos. carretera a tomar el bus. Exactamente. Y es penca, po. es súper penca porque... ¿Qué es penca para la gente Penca, de... algo penca es como algo malo, es como triste, es como Barato. desagradable. Barato. La opción barata mala. ¿Vendrá de la penca de verdad de la ensalada de ensalada penca? de penca? No Es tengo probable. idea. Porque a mí me gusta la penca. Sí, pero tú caché que la ensalada de penca es un una maleza. arbusto, es una maleza que Sí. se da en los cerros mucho. Sí, sí. Entonces sí, una como- maleza bien fea. Claro, es como, ¿y esto qué es? Penca. Ah, ahí comamos nomás. penca. Claro, ahí nomás. Más o menos, no, Puede que no se- es muy puede buena. que tenga que ver con eso. Tal la vez, palabra, no lo sé. Las cosas que uno A mí aprende. me gusta la penca. Puede ser porque no estamos tan acostumbrados a comerla, pues a lo mejor Mm. por diferenciación la encontramos rica. Pero bueno, eso, van a volver los trenes. Hay un montón de proyectos, por ejemplo, de Santiago-Melipilla, que se va a demorar 5 años, o sea, va a estar lista el 2025. O sea, que empezaron el año pasado. Se supone que iban a empezar el año pasado, claro, a fines del 2020, partían ya como con los planes de construcción, partiendo por desarrollar Santiago unos puentes. Melipilla, excuse me, pero Melipilla está dentro de la región de Santiago. Claro. Es parte de la región metropolitana. O sea, ¿cómo se van a demorar 5 años en hacer un Es- tren eso- que los eso- conecte? Eso es a mí lo que me da un poco de pena, o sea, en 5 años mucha de la gente de Melipilla ya va a estar muerta. Ay, sí. pero Johnny, no están No, pero- pensando en la gente que se va a morir dentro de 5 años. Están pensando en la gente que dentro de 5 años va a tener que empezar a Sí. migrar a Santiago, ¿cachai? Pero a eso voy, y eso es lo importante, que si tuviéramos trenes que nos conectaran mucho mejor con regiones, con incluso la capital, la gente podría tener una mejor calidad de vida viviendo en casas. Y una mejor relación con Santiago. Una mejor relación con Santiago, claro, y no es menor porque nosotros mismos nos damos cuenta, viviendo en Santiago, la manera de cómo nos estresamos, la manera de cómo caminamos. De hecho, en región, cuando de repente salimos, nos damos cuenta que andamos apurados per se caminando. Sí. Y es Sí, como... y nos estresa la lentitud de región. Claro. Pero nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos mal por un lado. Porque, cuando uno sale a la región debería es como darte el tiempo para relajarte y no preocuparte por tantas cosas. O sea, Pero es que aquí cambiar ese estamos chip. llenos de cosas que hay que hacer, que preocuparse, que estar pendiente. Entonces, es un chip que ya tenemos interiorizado. Y más encima con un estrés de... Es el estrés típico de una capital. sí, pero de estar acá encerrado en una Ah, pandemia en más espacio encima. pequeño. Ya, pero por eso también se dio el fenómeno el año pasado de que mucha gente de la capital empezó a migrar a la región. Y a nosotros también nos encantaría. De hecho, lo que nos causa curiosidad es por qué la gente que conocemos de región se ha está venido- viniendo a vivir a Santiago. Claro. ¿Por qué? No hagan eso. Bueno, de hecho, hace pocos días hace pocos días, fue como anteayer, así. Estuvimos conversando con una amiga. Oye, vamos a mandarle un saludo a esta señorita Sí, que a esta- sabemos que escucha el podcast, pero no nos comenta. Sí, a nuestra querida vas a decir el nombre? Nemupan. Sí, Ah, ya lo dijo. la Nemupan. Hablamos con la Nemupan y nos escucha. Nos escucha, nos confiesa que nos escucha, pero no nos comenta.
Así que le mandamos un saludo a ella, que estuvo de cumpleaños esta semana también Sí. junto con la Pillo. Bueno, la semana pasada. Oye, sí, saludos para la Pilla y para nuestra querida Nemupan que estuvieron de cumpleaños. Pero el punto es que ella nos comentaba que, por ejemplo, uno de sus motivos para quedarse en Santiago es que ella, como ilustradora también, tiene los eventos y eventualmente van a volver y todo. Y tiene a sus amigos. De hecho, ella nos consideraba así como, pero chiquillos, ustedes están acá. Y nosotros queremos puro Y arrancarnos. nosotros que no puro ir. Lo siento. Claro, No sí. por ustedes, sino porque es un tema de que ya llevamos demasiado tiempo aquí. Claro, es por la ciudad en Sí, general. sí. Ese es el tema, es como querer volver a tener un pedacito de tierra donde plantar un limón, un palto, no sé, y poder echarte de guata al pasto y mirar el cielo. Porque acá en Santiago, de verdad, comprarse una casa está, pero imposible. No, los precios están exorbitantes, la calidad de vida ni siquiera lo vale tanto. No, el mismo tema de la contaminación acústica, la del aire, la gente, La delincuencia. entonces como que... Y más ay, encima no es nuestras tan familias están agradable. en región ahora. Y po. lamentablemente ahora sí, nos queda muy poca gente, Viviendo en muy Santiago. poca ¿no? familia en Santiago. Es verdad, todos nuestros amigos están acá, pero tampoco queremos irnos tan lejos, entonces en ese No. sentido igual podríamos venir a verlos. O podrían ir a vernos. No, ellos y quedarse en y nuestra tampoco casa. están en nuestra casa. Bueno, algún día. Algún día, exactamente. Pero por eso yo creo que vamos a ser parte de ese fenómeno que está tratando de llevar talento, de llevar los conocimientos de la gente que por lo general se viene a Santiago en busca de mejores opciones laborales a región, y eso va a ser algo muy positivo porque va a producir el desarrollo de región. Por ejemplo, nosotros mismos que nos iríamos a una región, tal vez seamos precursores de eventos de ilustración. A mí me encantaría hacer mis propios eventos de ilustración y Exacto. motivar a la gente a viajar hasta allá, ¿cachai? Cursos de acuarelas, ¿cachai? De repente auspiciados por la municipalidad, cursos de dibujo. Eso sería bacán. Pero Bacán, ni siquiera se están da. las opciones, de verdad. ¿Están las opciones? Nosotros cuando yo estaba en Rengo, un amigo propuso el ciclo de anime y la municipalidad dijo así como, tomen, ahí tienen todo, háganlo. De verdad. Claro, era un evento gratuito y todo el asunto, pero fue una de las formas de unir una comunidad. Que por ejemplo nos dimos cuenta que en Rengo nosotros pensamos que éramos como 4 o 5 otakus, éramos como 20. Pero ya éramos 20, ¿cachai? No, y después se fue sumando más gente y todo, pero es bonito ver cómo se van armando comunidades dentro de ciudades tan pequeñas. Pues. Por sí. ejemplo, en el mismo Rengo, yo nunca Ya, supe pero que no había nos vamos a ir a vivir a Rengo. No nos vamos a vivir a Rengo, pero ahora hay mucha gente como esta chica Paulina PC que es la dibujante de Maestro Gato. Sí. Creemos que vive en Rengo, la verdad no estamos muy seguros. Es de Rengo, no sé si vive en Rengo, Claro. pero es de Rengo. Pero antes no hubiéramos tenido ni idea que un ilustrador famoso o un ilustrador podría vivir de la ilustración en Rengo. ¿Se Para que entiende? vean, cabrón, Pa' que lo vean, que hace el entonces- internet. Claro, la globalización, el internet y todo el Es asunto. que yo creo que mientras se mantenga como esta modalidad de teletrabajo, hay muchas profesiones que se pueden ejercer en cualquier parte de Chile. Exactamente. Mientras tengas una buena conexión de internet. Claro, no te puedes, Ahí el detalle. no te puedes ir a la O montaña. sea, si nos vamos a ir a la montaña, yo necesito mi fibra óptica. Claro. Es mi única condición. El wifi. El wifi. El wifi en el Sí. bosque, pues Johnny. Voy a plantar un árbol que va a ser una antena solo para tener wifi. Pero va a ser un árbol. Absolutamente. Ay. Eso yo creo que es una de las cosas que va a generar. Pero chicos, más que nada hoy día queremos, y ya para ir empezando a cerrar este capítulo, sembrar una semillita como siempre hacemos acá. Y La semillita de la discordia. La semillita de la discordia. Y es que una vez que pase esto, si vuelve el estallido social o si volvemos a estar en nuestras regiones, si vuelven a querer irse a otras partes, que de verdad sería bacán, comencemos a exigir conectividad, chiquillos. A mí me da pena ya, es bacán que tengamos proyectos de tren, pero me da pena que se demoren tanto por un lado y que Pero ¿y qué solamente podemos- sean hacia el sur de Chile. El norte Oye, sí, el norte está sumamente súpermente abandonado. Exacto, de hecho, hace A mí me poco encantaría tiempo- que hubiera un tren directo hasta Antofagasta, ¿cachai? Porque sería Hasta mucho más fácil Iquique, ir a un ver a los tren cabros, bala. ¿cachai? O sea, de hecho, cuando nosotros estábamos en Japón y la gente conocía la geografía de nuestro país, ellos pensaban per se que nosotros teníamos un tren bala. O sea, es como, loco, es una columna vertebral. ¿Cómo no tienen un tren bala que recorre el país? No tenemos. No tenemos, no no hay. tenemos ni trenes. No hay. Los trenes son escasos. Claro. Sí, care- es carece ridículo, de lo sé, lógica. pero sí. Sí. Y mucha- Alguien podría decir que es por la geografía, pero yo creo que No, se puede hacer todo lo que se sea. puede, porque Japón está lleno de cerros y tiene tren bala a lo largo de toda la isla principal. Sí.
Y a través de túneles, a través de incluso subterráneos. Ya, pero esas son cosas que toman muchos años, pues Johnny. Tal vez algún día tengamos tren bala, pero vamos a estar viejitos. De hecho, toman años, pero también toma el esfuerzo y la voluntad política, yo creo. Porque mano Es que de obra no en es Chile, prioridad. mano de obra en Chile sobra actualmente. Hay mucha gente que no tiene trabajo y que le encantaría contribuir, por ejemplo, al desarrollo de una línea de tren que conecte Chile por completo. Ya, pero la mano de obra hay que pagarla y hay que Obvio. tener buena mano de obra porque si alguien me instala mal esos rieles y yo voy a poner un tren bala y la Ya, cuestión se pero desvía. Ahí va un tema de supervisión también, po. Jesus. Ya. Pero y aquí también quiero hacer un hincapié en otra cosa que mucha gente dice como ya, pero es que Japón es el futuro. No, no es que Japón sea el futuro, Japón es el presente y ellos están en el 2021 con todas esas cosas. Somos nosotros los que estamos en el pasado. Tal cual. Y Pero aquí- no. Es que estamos nosotros viviendo nuestro presente que está un poco atrasado en tecnología nomás, pues Johnny. Pero es que tiene que ver con muchas cosas. Y que tiene que ver también aquí, chiquillos, y esto, aunque le duela al que le duela, con las políticas económicas que se implementaron después de el periodo militar en Chile, cuando se desmantelaron todas las industrias. Las industrias metalúrgicas, las industrias de telas. Es que, de hecho, lo vimos hasta en los 80, cuando Juan Herrera perdió ahí su industria de tela. ¿Verdad? Se perdieron un montón de trabajos, se perdió un montón de desarrollo y actualmente lo único que hacemos es vender Vino. materia prima. Bueno, vino. Vender materia prima como en el 1900. O sea, estamos en esos años. O sea, ni siquiera antes de las guerras de Japón, ahí, de la guerra mundial, cuando a Japón le reventaron las bombas. O sea, Ya, estamos pero mucho no nos antes de podemos eso. comparar con Japón, Es ¿cachai? que- Japón ya era potencia cuando se metió en esa guerra mundial. Sí, pero Nosotros todavía no éramos nada. tenían Johnny, desarrollo ¿sabes a qué ese- hacíamos nosotros para la Primera Guerra Mundial? Exportábamos salitre. Probablemente. Salitre, ¿cachai? ¿Qué es eso? Caca de pájaro. Caquita de pájaro. Caquita de Entonces, pájaro. ¿qué podía esperar, po? Ya, pero. No podéis compararte. Ya, pero ahora tenemos el talento, tenemos la inteligencia, tenemos No tenemos las muchos voluntades estudiantes. políticas. Exacto, o sea, el hecho de que, por ejemplo, nuestro presupuesto de ciencia se haya reducido en los últimos 2 o 3 Uy, años. pero invirtamos en unos cuantos guanacos nuevos. Oye, sí, pues invertamos en... Bueno, es que ahí ya Ah, las prioridades son otras. Entonces, no vamos a ponernos a quejar de eso. Dijimos que no íbamos a hablar de esto, Johnny. Íbamos No. a hablar de que Santiago no es Chile. Bueno, pero... Entonces hay que tratar de dejar que Santiago sea Chile. Exactamente, pero ahí está nuestra voluntad, chiquillo, de cuando ya estén en su región, cuando esto pase. Cuando estén en sus regiones. O sea, si es que se van a región, nosotros nos vamos a ir a región. ¿Nos vamos a ir a eventualmente. Sí, eventualmente, o sea, es algo que nosotros queremos hacer. Estamos mentalizados, pero vamos a ver si funciona. Sí, vamos a ver si funciona. Ojalá funcione. Bueno, y si ya decidimos quedarnos definitivamente acá en Rengo, En Rengo. o sea, en Rengo, en Santiago, perdón. Vamos a ser parte de esa lucha de mejorar Santiago de alguna manera. ¿Cachai? De exigir tal vez un trenes, de exigir conectividad, de exigir ciertas cosas. O sea, que el tren vuelva hacia la sexta región fue porque la gente presionó, fue porque los alcaldes presionaron a los intendentes. Es que era una cuestión que estaba mucho muy movimiento. muerta y están las líneas hechas. Eso es lo que Exactamente. yo me acuerdo que una vez me se llevaste. reforzó cuando fue el paro de los camioneros. Sí, porque ahí se dieron la gente cuenta se dio de cuenta como, así como, loco, no no podemos seguir dependiendo depender de estas personas. estas personas, porque más encima los camioneros mostraron lo peor de sí en esos momentos. Oye, pero si esa noche cuando invitaron a las chiquillas ahí, a las chiquillas con poca ropa y... Sí, pues, y ellos diciendo, Ahí no, se- nosotros somos gente de... Ahí de- se acabó de la buen cuestión, pasar. Ahí, es que el escándalo ya no daba para más. Sí. O sea, ustedes no estaban exigiendo nada, o sea, ustedes la estaban pasando chancho ahí con los camiones parados. Mientras gente aquí urgía de que no iban a tener, ¿cachai? Para comprarse una bolsa de harina para hacer pan, o lo que fuera. No, y Entonces, hay demasiadas sí, irregularidades fue- en el caso. fue Y patético. fue como chiquillo, o sea, en otros países, miren lo que pasa. Y de hecho, mucha gente subió fotos incluso del el Shinkansen de Japón. Y decían así como, miren, aquí estoy con el tren del futuro. Que no es ni tan del futuro. De hecho, está establecido desde 1940. 1940. Y de hecho se amplió la línea en el 1960. Y aquí estaban recién Y construyendo. el decían metro. así como, muchas gracias camioneros por dejarnos en el pasado de la industria del transporte. Y es verdad, chiquillos, estamos absolutamente en el pasado. Pero tú con estuviste respecto a investigando. conectividad. Igual hay varios proyectos que están Hay como... varios proyectos, pero ¿parados? ni siquiera tienen... No, se supone que ¿Dormidos? son proyectos que están en desarrollo, pero no tienen para cuándo, pues chiquillos, no tienen fecha. Si ustedes se meten a F
que es la empresa de ferrocarriles del Estado. ¿En serio? Van a ver- ¿Empresa de ferrocarriles del Estado? Yo creí que era una empresa española. No, o sea, es que está mitad española, mitad china. Pero bueno, empresa de ferrocarriles del Estado mantiene el nombre. Se van a dar cuenta que hay 6 proyectos actuales que para expandir la red de tren y todo el asunto, pero no tienen fecha de cierre. Lo único que tiene fecha de cierre es el de Melipilla, que está pensado para 5 años más, y lo otro es como está en proceso de licitación. Y no tienen para cuándo. O sea, chiquillos, para que esos proyectos recién se cierren, hay para 10 años. Tal vez Entonces- hay gente que sepa sobre esos proyectos, tal vez toman mucho tiempo, pues Johnny. Yo creo que El mismo tema con tiene los que ver con proyectos. temas de voluntad, Fran. Aquí es todo un tema de voluntad política. Porque si hay plata... Yo creo pa' que aquí ciertas podrían hablar cosas- nuestros queridos arquitectos que nos escuchan y que nos Sí. expliquen cómo funcionan los concursos públicos y todas esas cuestiones, porque Mm. nosotros como diseñadores no tenemos ni idea. Y puede que haya un montón de cosas ahí detrás que nosotros no sabemos, no O sea, sabemos cómo se calcula. me vas ni a nada. perdonar, pero con la facilidad que están levantando hoy en día los ingenieros y los arquitectos de edificios acá en Santiago Centro, de 27 pisos... Pero ¿qué pasa si el permiso para edificar es mucho más rápido que el permiso para hacer una línea de trenes? ¿Por qué debería ser más rápido, por ejemplo, para construir un puente? Póngamele un puente, porque de hecho Creo que no es más complejo construir un puente que un edificio. es que con este gobierno que no supo hacer ni un puente allá en el Ah, sí, sur. yo no sé, yo no lo sé. ¿No te acordáis? Pero obvio que me acuerdo. De esa indecencia de puente que Un puente dio la que vuelta crearon al en el mundo. sur y que lo Lo construyeron de pusieron un al lado, revés. del otro, y cuando lo fueron a conectar como que no le hacía, ya, eso pasó en Chile. Grande. Chile, Somos Springfield. el mejor país de Chile. El mejor país de los Simpsons. Ay. Por eso, chiquillos, yo creo que el llamado está en que de verdad necesitamos volver a conectar Chile para conocernos a nosotros mismos como país, ¿cachai? Conectarnos con el pueblo mapuche, con nuestros pueblos originarios, conectarnos con la gente del norte, la gente del sur, porque de verdad muchos dicen como ya somos chilenos, y mucha gente cuando nosotros nos pasó, fuimos a México y nos sintieron acento de chileno, pero de chileno santiaguino, porque el acento de la gente del sur es muy completamente distinto al acento de la gente del Eso norte. pasa en cualquier país, pues, Obvio. sobre todo en un país grande. Pero hay mucha gente que ni siquiera lo conoce, siendo de Chile, ¿se entiende? No sabe Dialectos. cómo habla la gente del sur ni cómo habla la gente del norte, porque jamás se han visto las caras. Y aquí ya que- como para cerrar, podríamos dar las gracias a las aerolíneas low cost. que Vamos a llegan. darle gracias a las aerolíneas. No le vamos a dar gracias a la aerolínea. Pero demos gracias a que llegaron con precios muy baratos y que llevaron un poco a conectar Chile de una manera en que antes no se daba con precios de verdad baratos. O sea, nosotros hace poco pudimos ir a La Serena ida y vuelta por 12.000 pesos chilenos. Cada uno. No, los dos, Fran. No, yo ni pagué como 23 lucas. ¿Sí? Ya, verdad. Eran como Con tasas 23 de lucas. embarque y toda Pero esa cuestión. por 6.000 pesos cada pasaje en avión. Y de vuelta, En un viaje que no nos demoró ni hora y media. 45 minutos. ¿Cachai? Eso, 45 minutos, o sea, un viaje que de verdad fue como miremos un rato por la ventana y ya nos bajamos y Sí, listo, sí, fue. Sí. Y fue maravilloso. ¿Por qué no podría volver a conectarse Chile de trenes? Porque los trenes igual son de una manera mucho más expedita de llevar medicina, llevarnos a nosotros mismos y toda una serie de insumos, po. Porque Sí, ir al sí. aeropuerto es una lata, porque el aeropuerto me encima. Se pierde El mucho. aeropuerto ni siquiera tiene metro. ¿Verdad? Necesitamos un metro hacia el aeropuerto, eso es urgente. Sí, por favor. Suena patético, pero de verdad deberíamos tener mejor conexión incluso dentro de la ciudad hacia el aeropuerto. Si vamos a tener un aeropuerto internacional en una sola parte del país, mínimo que ese aeropuerto esté conectado hacia el metro, que es la Exacto. red de conectividad más grande que hay dentro de la ciudad. Y no con buses y taxistas, que los taxistas, pero desangran a los extranjeros. Exactamente, Hay que los que decirlo. saben, sí, sí. Hay programas ahí en Su Propia Trampa también. donde mostraban a taxistas que estafaban a los extranjeros. Con trayectos así, pero carísimos. No, qué terrible. Pero eso, chicos, yo creo que el tema está, las inquietudes están, sobre todo ahora que se vienen elecciones. A mí me encantaría saber si la gente de región de verdad está interesada en que Santiago o el resto del país se conecte con su región. Es que yo... Invita a la gente a comentar, pues yo. Sí, obviamente. ¿Cachai? Porque nosotros estamos hablando desde nuestra posición de santiaguino, que queremos ir al sur y a recorrer y toda la cuestión, porque me encantan todos esos lugares hermosos que muestra el Pancho Saavedra, pero Claro. tal vez los de región no están ni ahí con el resto del país. Yo creo que igual se producen dos cosas muy importantes con él. Por ejemplo, si estuviéramos conectados por trenes, que
un mayor desarrollo del turismo. Sí, eso sería súper bueno. No solamente chileno. Turismo interno. Exactamente, exacto. turismo interno. Hay muchos chilenos que no conocen muchas partes de su y país. y de hecho ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo como en Japón, que Japón no tiene turismo interno. Y es pésimo. Y es pésimo. Y son los extranjeros los que aprovechan el turismo en Japón. Porque, Sí. por ejemplo, nosotros teníamos, como extranjero, uno tiene el beneficio de comprar un pase para trenes bala a mucho menor Y precio. no sería malo que si hubieran trenes y conectividad buena aquí en Chile, ofrecieran ese tipo de servicios a extranjeros, A extranjeros. Para mover el turismo, obviamente cuando se pueda, Mm. dentro o fuera del país O, por ejemplo, que también tuvieran ese pase para los estudiantes. también. Por ejemplo, para ayudarlo incluso de repente con sus giras de estudio. Que hagan sus giras de estudio en tren. ¿Por qué no? Es que necesitamos muchos trenes, varias líneas, Sí. diferentes empresas, Pero, toda la cuestión. pero soñar es gratis, como se dice. Pues construir Bueno, es caro. yo es espero que verdad. de aquí a mi jubilación, que todavía falta, tengamos trenes con mi querido Johnny. Un Chile más conectado. Un Chile más exactamente. conectado. Mm. No pierdo la esperanza. No, yo creo que... La esperanza es lo último que se pierde. Exacto. No, pero con este despertar de Chile, no solamente en el sentido social, sino que en el sentido de que queremos un país que se desarrolle en ciertos aspectos. Y por eso también era importante hablar de esto, chiquillos, porque mucho se habla de que estamos chetos del país como está, pero no hemos hablado mucho del país que soñamos. Y en ese sentido, al menos nosotros dos soñamos de verdad con un país conectado por trenes. Creo que una de las cosas que le ayudaría un montón a nuestro territorio, poder agarrar un tren a cualquier hora y mandarte a cambiar a cualquier parte. O sea, obviamente no a todo Chile, hay muchas zonas que va a costar que llegue la conectividad, pero Tampoco al menos... estamos diciendo que sea barato. No, Los trenes en también. Japón tampoco eran muy baratos. Johnny. No. Yo creo que también por eso los japoneses no salían. Ya, bueno, pero hay todo un hay tema de todo, cultural propio de exacto, ellos. Pero por ejemplo, el mismo tema que vimos de que en trenes locales alguien podía ir de Tokio a Osaka en 10 horas, pero de una manera muy económica, po, ¿cachai? Sí. Entonces es súper importante eso. Sería bacán hacer eso de aquí a Puerto Montt, Obvio. que está como a la misma distancia. Obvio, Creo. y poder recorrer. Muchas veces hay gente que ni siquiera conoce su región. Nos pasó a nosotros. De hecho, voy a contar esta anécdota ya para cerrar Para el ir cerrando capítulo. ya me parece. Sí, que yo habiendo sido de Rengo de la sexta región toda la vida, cuando vi la película El Club de Pablo Larraín, que trata de esta oscurita y todo el asunto, cuando terminé de ver la película y vi así como, dije, oye, ¿qué parte será? Eso parece el sur, parece la sexta región. Se veía muy sur. Se veía muy sur y fue como, y al final de la película veo los créditos y fue grabado en el sector de la Boca de Rapel y la playa Matanzas en la sexta región. Y fue como, Fran, yo soy de la sexta región y nunca he ido para allá, y es un lugar precioso, se veía un lugar precioso en la película. Pasó el tiempo, se me olvidó a mí que había visto esta película y todo el asunto, pero me quedó el bichito, dije así como, Fran, deberíamos ir a conocer la Boca de Rapel y Matanza. Se me olvidó completamente que era por la película. La cosa es que fuimos más adelante y un día andando por las Y calles nos perdimos. nos perdimos y de Y repente llegamos a una paramos, calle sin salida. sí salía y vemos la casa de la película. Y nos dio algo. Fue como, porque la casa es un personaje en la película, de hecho. Y fue como, ahí recordé por qué era que yo había querido ir a conocer esas zonas, pues, porque a través de la película nos dimos cuenta de que hay muchas partes de Chile que no conocemos, que no están explotadas. Y porque- que tampoco están tan lejos. y no está para nada lejos, pero la accesibilidad es escasa. Sí, llegar ¿Cachai? para allá fue súper difícil igual. Exacto, entonces es súper importante de repente volver a conectar Chile para que haya más comercio. O sea, lo mismo que hablábamos la otra vez, creo que la semana pasada, con el tema de los mariscos. De que los mariscos sean tan caros tal vez es porque no hay una cadena de distribución desde la playa hasta la zona central. Algo más directo, claro. Exacto, ¿cachai? Que lleguen frescos muy rápido. Sí, no Entonces llegan. No llegan. necesitamos ese tipo de cosas en este país para que podamos desarrollar nuestras materias primas, podamos desarrollar economía interna, turismo y sobre todo llevemos un poco más de riqueza a las regiones que están muy Exactamente, mover la dejadas de lado. economía, que la economía es algo tan Que la importante economía. aquí, la economía. Entonces, Tal sí, cual. pues empezamos a mover la economía, empezamos a mover el y turismo. tengamos una mejor calidad de vida. Pero chiquillos. primero, cabros, vacunémonos, pasemos la primero pandemia, recuerden lavarse sobrevivamos. las manos, por favor. Mm. Que tanto que reclaman que la gente no se lava las manos. Y vamos a empezar a terminar este capítulo que el perro está llorando. El perro está llorando. El Así que perro vamos a se ir a quiere ver, ir el perro región. se quiere ir a región. Nos vamos a ir a región, Pochito. Nos vamos a ir a región algún día para que tenga su patio gigante y pueda correr.
Exactamente, y no tenga que estar encerradito en este pequeño departamento. Así que eso, chicos, esperamos les haya gustado este capítulo medio quejoso. Ahora, si no les gustó, bueno, también pueden dejarlo en los Sí, comentarios, obvio. así como, oh, malo el capítulo. Pero de hecho, independiente de eso, me gustaría que nos comentaran con el país que sueñan. Porque... No nos referimos así como, me encantaría vivir en Japón. No. No, Si de son Chile. de aquí, Si son de Chile. explíquenos qué cosas les ¿Y gustaría qué cosas tener. tal vez les gustan del país ahora en este momento que quisieran mantener? Porque no es como hacer un borrón y cuenta nueva No, también de para nada. Chile. Sí, hay Pero- un montón de cosas bonitas que ya tenemos, solo que Exactamente. hay que... Mejorarla. Exactamente. De hecho, hoy día, curiosamente, ya para terminar de cerrar con un caso de Rengo y que a lo mejor está pasando en muchas partes, hay un río que yo recuerdo de mi infancia que era muy lindo y siempre íbamos a nadar y a pescar incluso, y que hoy en día está convertido en un basural en Rengo. Entonces, muchas autoridades y muchos candidatos, de hecho, a alcalde y a concejales, están como bandera de campaña. Recuperemos el río. Recuperemos el río, exactamente. Ujú. Y te juro, a mí me encantaría ya. Primero limpiémoslo. Segundo, hagamos, por ejemplo, una Pero sabéis que ciclovía. ahí la gente que vota por esos candidatos tiene que después ir a hacer presión, Ese es el punto, ¿cachai? chiquillos. Volvamos dejar- a hacer presión. No dejar ahí como las cosas como, ya, Están- voté por ti, tú prometiste esto, hazte cargo. Ya. No te voy a decir nada, pero hazte cargo. Exactamente. No, ¿cachai? Estar encima porque yo voté por ti. Claro. Hazlo. Y un plan de desarrollo. Insisto, chiquillos, hay mucha gente que quiere un Chile nuevo, quiere un Chile inclusivo. Ya, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cachai? Yo creo que nosotros acá acabamos de dar un palo en el gato que tal vez con un Chile más inclusivo. Conectémoslo primero, hagamos trenes, ¿cachai? Hagamos forma en que los productos regionales puedan llegar más. Lo vimos en Japón, de hecho, las estaciones de trenes servían como turismo local. Tú llegabas a la estación y lo primero que tenías eran folletos de la localidad. De todas las cosas que se hacían que dentro de la podías localidad. recorrer O exactamente. sea, si yo voy a Rengo, ¿qué cosas puedo hacer en Rengo? Claro, si podías ir a las viñas, por ejemplo, y tal vez Yo de hecho le presentando haría este súper bien folleto. a Rengo. Sí, pues con él presentando este folleto tienes un 10% de descuento en cajas de vino. Oye, ¡Loco! sí, como esa vez que ¿Cachai? fuimos a Akyu. Sí. Oh, Y qué Akyu buen estaba día. un poco lejos, así que sí, en Japón. Ya mostraremos ese blog algún día Sí, en el ya canal. mostraremos ese blog, exactamente. Ya, Pochito, si ya vamos. El perro está un poco inquieto. Sí, está on fire. Así que eso, chicos, los queremos mucho. Espero les haya gustado este capítulo. Recuerden dejarnos sus comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Recuerden amigos, si quieren apoyarnos, pueden compartir nuestros videos o pueden regalarnos un café en Coffee. Nos vemos en el próximo capítulo.